Caí en la cuenta de que nunca había visto fotos tuyas antes de conocernos, como si no hubieras existido hasta entonces. Creo que esa idea me gustó, o al menos me alivió de algún modo. Pensar que existías solo gracias a mí, a partir de mí, te hacía más mía. Me pregunto qué aspecto tendríamos Ilis y yo si nos hicieran esa foto ahora. Animales pequeños, Mercedes Duque, bienvenida a Autoras de Palabra con Rosa. Muchísimas gracias. Un placer. He empezado con esta introducción porque es un poco como retrotraerte a esa infancia, a esa adolescencia en la que las dos se conocen y a partir de ahí surge esa amistad. De hecho, me gusta mucho ese fragmento que has escogido, porque leerlo así también un poco fuera del propio libro podría incluso ser como un pasaje de un enamoramiento entre dos personas, ¿no? Y yo creo que esta novela, en parte, bueno, para mí es una historia de amor y es una historia de ruptura, solo que esta ruptura, este duelo que ocurre en Animales Pequeños, en lugar de ser entre dos personas que son pareja, es entre dos amigas, ¿no? Y ese fragmento que has leído, yo creo que captura bastante bien la ambigüedad que yo quería traer con la novela, que son las relaciones de amistad entre mujeres, en especial si empiezan desde una edad temprana, ¿no? Liz y Rita se conocen con 11, 12 años y en el momento en el que se conocen yo creo que surge un flechazo total entre ellas y se produce esta especie de enamoramiento que muchas de nosotras, yo personalmente y luego otro montón de amigas que tengo, hemos vivido, que es una relación, un vínculo, ya te digo, muy ambiguo, donde las líneas entre ser una pareja o ser unas amigas se difuminan, en la que hay todo lo bonito de un enamoramiento, como puede ser la admiración por la otra, las ganas de compartir las cosas con la otra, y por otro lado también todo lo negativo, ¿no? Como son esos celos que Rita siente, esas envidias, esa necesidad también un poco que tiene Rita como de controlarla, ¿no? De poseerla también, ¿no? Que incluso en ciertos momentos, bueno, de hecho una imagen bastante recurrente que dice que quiere devorar a su amiga, sí, se quiere convertir, se comprende a sí misma como a partir de la otra y como un todo entre las dos. Y ese pasaje yo creo que lo refleja bastante bien. Enamorarse de tu mejor amiga es quizá la expresión romántica de la amistad. Sí. Así, tal y como lo acabas de decir. La amistad, cuando nace desde una temprana edad o la adolescencia, que es cuando tu amiga es todo para ti, en realidad también te marca ya de por vida. Es muy importante cómo influye y es muy importante que esa amistad no sea tóxica, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que por un lado he romantizado mucho a lo largo de mi vida las amistades. Yo he tenido parejas, pero esos vínculos creo que nunca han llegado a ser tan íntimos como los de amistad que he tenido más, porque se han desarrollado precisamente desde la adolescencia. Y creo, esta es mi opinión, pero en mi experiencia personal, como yo me he desarrollado, ciertas partes de mi identidad están formadas a partir de estas amistades, ¿no? Como bien decías hace un momento, ¿no? Entonces, cuando esas amistades se quiebran, yo creo que se produce un quiebre en la propia identidad de una, ¿no? Que no es la identidad completa, por suerte, pero sí es un pedacito de ella. Y yo creo que es lo que le ocurre a Rita, ¿no? Que de repente en la novela lo que vemos no es la ruptura en el momento, pero sí es como los estertores finales de una relación, ¿no? Y yo creo que Rita se da cuenta de que su identidad se está precisamente quebrando, ¿no? Yo creo que he cometido el error, y creo que muchas de nosotras lo hemos cometido, de pensar, porque además se dice muchísimo, esto de que la amistad es para siempre, ¿no? Yo creo que las amistades son como cualquier otro vínculo entre dos personas y que deben cuidarse y debes tener respeto y cariño y acompañar a tu amiga o a tu amigo de la misma manera que lo haces con tu pareja, ¿no? Yo creo que este ha sido un error mío y es el error que tiene Rita también, de esta romantización al final de la amistad que nos puede llevar a la ruptura, evidentemente, y a unas consecuencias, como tú has dicho, si te identificas o has crecido con tu amiga, la relación debe ser sana, ¿no? No tan tóxica como tienen ellas, pero no suele ser tan común, ¿no? Igual que es complicado encontrar una relación de pareja sana de verdad, es también complicado en muchas ocasiones encontrar una
una relación de amistad que sea verdaderamente sana. Es una historia de ruptura y es una historia también de llamada de atención, por lo menos en alguno de los temas, que no deja de ser la amistad. Abusamos o tenemos la costumbre de decir que podemos estar sin conexión con una amiga o un amigo durante mucho tiempo y que luego cuando vuelve es como si no se hubiera ido. Yo discrepo también, yo creo que la amistad hay que cuidarla, no hace falta una visión física continua ni un contacto físico, pero sí que hay que cuidar esa amistad. Sí, yo creo que en el caso de Liz y Rita lo que hay es una falta tremenda de comunicación, ¿no? Yo creo que ambas necesitan algo de la otra. Sí. Y además yo creo también que tienes todo el derecho a exigir ciertas cosas a tus amigos, ¿no? Que esto ocurre mucho, es como, no, pues, ¿por qué le voy a pedir a mi amiga que, yo qué sé, que me acompañe a ciertas cosas que me ponen muy nerviosa ir sola, ¿no? Por no decir nada de lo que ocurre en la novela, ¿no? Sí. Como no tengo derecho a pedirle eso, solo es mi amiga, no es mi pareja. Eso es. Perdona, no solo es tu amiga, o sea, es tu amiga y por eso... Es mucho. Claro, es mucho y por eso debe acompañarte, ¿no? A no ser que se encuentre en una situación que no se lo permita, ¿no? Yo creo que entre Liz y Rita ocurre esto, que no solo Rita, que la vemos, que sí que tiene una personalidad así un poco egoísta, más infantil, no se atreve a comunicar a Liz sus necesidades, pero creo que con Liz sucede lo mismo también, ¿no? O sea, es verdad que Liz se encuentra en una... La vemos desde el principio, ¿no? Como pegada a la cama, tiene una depresión que la incapacita bastante, pero tampoco se atreve a comunicar nada de lo que ella necesita, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez Liz necesite más compañía, pero no se atreve a decirle a su amiga, ¿te puedes quedar conmigo? Claro. Entonces ahí hay una falta de comunicación enorme que no les permite abrirse y sanar lo que necesiten sanar y continuar hacia adelante. Abres con una escena de sexo en un lugar que produce náuseas, un lugar nauseabundo. Ahí no hay romanticismo ninguno. Es además, no sé si un reto, un desafío, porque no pasa nada porque lo contemos, pero ella ni siquiera sabe cómo se llama, ella tampoco alcanza ningún clímax ni nada, simplemente ocurre y punto. Sí, me parece que, bueno, Rita como personaje se me apareció con estas relaciones sexuales casuales, ¿no? Y luego pensando sobre ella, yo creo que tiene todo el sentido. Yo creo que lo que busca Rita en el sexo no es su propio placer, ni siquiera es el placer del otro. Yo creo que lo que busca ella en realidad es, y de hecho lo dice en cierto momento de la novela, sentirse querida, sentirse adorada por un instante, ¿no? Sí. Yo creo que lo que ella anda buscando, en el fondo, esto es una cosa que me han preguntado muchas veces, porque este libro ha sido tratado, o sea, yo lo he escrito yendo a talleres, trabajando con otra escritora que es Elaine Vilar Madruga. Entonces, esta es una pregunta que se hace múltiples veces, ¿no? Tu personaje, ¿qué busca? Y en realidad, pensándolo, yo creo que lo que busca es cariño, ¿no? Que la quieran, al fin y al cabo. Que la quiera su amiga es lo que ella busca, 100%. Pero luego encuentra ciertos momentos de adoración del otro hacia sí misma y yo creo que en el sexo tiene eso, o sea, ese momentito en el que la otra persona la desea, eso es lo que a ella le da el placer real y no sentirse el sexo, deseada. claro, en sí mismo. Esta historia está ambientada en Londres, coincide con algunas cosas tuyas. Te marchaste a Londres con 18 años y trabajaste de camarera como uno de los personajes. No sé si hay mucha o la suficiente casualidad o causalidad en este libro. Pues, bueno, para mí me resulta muy complicado escribir sobre lugares o sobre eventos que no haya vivido, lo cual no quiere decir que ni Rita sea yo, ni mucho menos, ni las cosas tal cual le ocurren a ella me han ocurrido a mí. Pero sí es cierto que toda historia necesita un lugar geográfico. Sí. Y esta en concreto me pedía un lugar que fuera una gran ciudad y que fuera, pues digamos, no solo agresiva, sino también con poca luz, lluviosa, un poquito oscura. Entonces, al haber vivido 3 años en Londres, yo trabajé de camarera y además, bueno, me fui para allá a hacer la carrera, pero obviamente es una ciudad muy cara, entonces también tuve que trabajar. Y un poco la historia también sale del lugar, ¿no? O sea, yo creo que todo esto que hemos hablado hace un momento del duelo, de la amistad, etcétera, también
viene acompañado por la ciudad, que es otro personaje en sí mismo. Sí, ya lo creo. Y bueno, por otra parte, yo es que sí es cierto que los eventos no son tal cual me ocurrieron a mí, y hay muchos que son inventados, pero sí que yo escribo siempre desde una sensación que he vivido, una emoción que he tenido. Y por un lado, esta sensación de desequilibrio o de, no sé si de soledad, pero de sentirse desubicada que tiene Rita, es algo que yo sí he vivido y que creo que muchas de nosotras hemos vivido. Y el duelo de la amistad también es otra cosa que personalmente, por la que yo he pasado, y que sí que es un poco como el detonante de la historia. Y al tener que buscarle un lugar geográfico, solo se me podía venir a la mente Londres, sí. Entiendo, o así lo interpreto, es una novela generacional. Marca una generación posiblemente como la tuya. Lo que no sé si ha encontrado ese lugar, esa generación. Yo creo que no. No. Pero yo creo que es bastante, o sea, todas las generaciones han buscado su lugar y creo que muy pocas la han encontrado, en realidad. Yo creo que también es propio de la edad en la que ocurre, en la que viven, ¿no? Estas personajes que son 24 años y tira un poquito para atrás, y también tiene a la personaje que es la hermana, que tiene 29, ¿no? Yo creo que es una etapa en la que yo estoy ahora también, yo tengo 28 años, en la que el no encontrar el lugar es parte de la experiencia de esa juventud, ¿no? Entonces, los personajes de esta novela, como yo hice, como tantas otras personas hemos hecho en mi generación y en generaciones anteriores, y seguro que lo seguirán haciendo, es salir a buscar un huequito, ¿no? Tiendes a ir a una ciudad más grande de la que vives, ¿no? Porque te prometen que allí vas a encontrarte a ti misma, pero luego es súper complicado, ¿no? En la vida en general, o sea, encontrar un lugar en el mundo yo creo que es una labor bastante complicada. En una misma también es muy complicado. Entonces, cuando una va a Londres o va a Madrid o va a Berlín a buscar un lugar, es como, bueno, esta ciudad está repletísima, ¿no? O sea, aquí es difícil que tú encuentres el espacio que andabas buscando. Entonces, yo creo que nunca se encuentra porque no sé si se busca de una manera que no se debería buscar, o no sé si es imposible encontrarlo, pero yo creo que es muy interesante explorar ese desencanto, ¿no? Más que darte cuenta que hayas encontrado el espacio que andabas buscando, sobre todo ver todo ese terreno de desencanto en el que luego nos movemos, ¿no? El pasado siempre pesa, aunque todavía no haya demasiado pasado en la vida por ejemplo, en el caso de tus protagonistas, pero siempre vas hacia la madurez. Sí, yo creo que el personaje de Rita no está viviendo su propio presente. Yo creo que de hecho se lo dice la hermana en algún momento, ¿no? Que ella se lanza al mundo como si su cuerpo fuese un trámite, pero en realidad su cuerpo vive en Londres, pero su cabeza casi que vive atrás, ¿no? De hecho, vemos muchos momentos, hay capítulos en los que ella regresa al pasado y narra cosas que ocurrieron en el pasado, y luego a lo largo de la narración que está en presente también hay ciertos momentos de flashback, ¿no? Yo creo que ella tiene esta necesidad de regresar a ese momento porque fue el momento en el que se sentía ubicada. Entonces, inevitablemente, no solo vuelve para intentar sentirse ahí, sino también un poco, yo creo que es una búsqueda de ella de encontrar el momento de la rotura, ¿no? De cuándo fue que todo empezó a andar un poco mal. Creo que es una búsqueda bastante inútil, porque me parece que está buscando en el lugar que no debería buscar, sin decir nada de la novela, ¿no? Sí. Pero está absolutamente atascada en el pasado, y de hecho está esta imagen del reloj, ¿no? Que bueno, es un objeto que ellas tienen en la cocina, Sí. Un reloj que compraron cuando se mudaron juntas, porque había mucho blanco en la pared y su amiga dijo que necesitaba, que el reloj le daría una sensación de hogar. Y a los 2 días el reloj se para y ninguna de las dos lo arregla, ¿no? Y durante 1 año y medio que ellas viven ahí, el reloj sigue atascado. Es una metáfora muy evidente, en realidad, ¿no? Y además tiene un secundero que hace tic, tic, como que intenta avanzar y no puede, ¿no? Y está todo el rato este rum rum constante en la cocina, que es el lugar además en el que ellas no tienen salón, entonces conviven en la cocina, es el lugar de reunión social, que tiene todo el rato este tic, 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 que en verdad es totalmente Rita, ¿no? En plan, que intenta volver y volver y volver.
o avanzar y no lo consigue, ¿no? Has hablado de Eva, es una editora de éxito, es la hermana mayor. Es una amistad diferente siempre, Sí. aunque tengas una relación con tu hermana de amistad, que a veces se dice, no, más que mi hermana es mi amiga. Yo creo que es un poco equívoco. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho, en el caso de Eva y Rita, más que amigas, son madre e hija, en realidad, ¿no? Porque Rita y Eva tienen estos padres, que son los padres ausentes, que trabajan muchísimo, que no quiere decir que no las quieran. Yo creo que esos padres las quieren a ella y Rita está convencida. Sin embargo, se han criado solas, verdaderamente. Eva ha asumido el rol de la cuidadora y Rita ha asumido el rol de la persona que es cuidada, ¿no? Que es un poco un rol madre e hija. Creo también que esta relación que tienen ellas dos no podría haber sido de otra manera. Ajá. Porque si bien es también un poquito tóxica, es la única que podían tener, ¿no? Cuando tú dejas a dos niñas solas, yo he tenido mucho contacto con distintas infancias y he visto cómo ya no solo cómo te tratan o cómo convives con tu familia, sino también, que es otra cosa que creo que se trata aquí, aquello que te cuentan tus padres que eres o que vas a ser, lo terminas asumiendo, ¿no? Entonces, eso, yo al trabajar con distintas infancias, ya te digo, a niveles he sido tanto profesora como niñera, pero a mí me encantan los niños y yo converso mucho con ellos y te cuentan cosas, ¿no? Y por mucho que uno diga que los niños son como proto-humanos, no. O sea, son seres humanos totalmente desarrollados, se continuarán desarrollando de otras formas, pero tienen todo su mundo creado y cuentan unas cosas que dices tú, claro, este niño es así porque le han dicho que va a ser así, ¿no? No en todas las ocasiones, pero sí lo he visto en muchas ocasiones. Y a Eva le dijeron que era la niña perfecta y se tuvo que convertir en la niña perfecta. Y por consecuencia, sus padres dijeron que Rita, que de por sí era un poquillo más caótica, pues ya iba a ser como la representación del caos, ¿no? Yeah. Entonces ya, cuando te lo dicen y te lo reiteran, al final ese tipo de cosas permean en una misma, ¿no? Y un poco se convierten también en quien eres. Entonces no había más remedio que Eva y Rita se desarrollasen y se vinculasen de esta forma. No sé si en un futuro un libro no escrito puede ser que ellas dos aprendan a relacionarse de otra manera, pero en este momento es la única manera de la que conocen. ¿Los niños prodigios deben ser indulgentes? Qué buena pregunta. Yo creo que los niños prodigios no deben existir, para empezar. O sea, todos los niños... Ay, es que no sé cómo decirlo, pero todo el mundo tiene su prodigio dentro de una misma, pero yo creo que al decirle a alguien eres un niño prodigio, la estás condicionando de una manera pues muy nociva al final, ¿no? O sea, a mí nunca me han dicho que sea una niña prodigio, pero sí soy muy autoexigente, por ejemplo. No sé si eso... No creo que sea algo que me han impuesto mis padres, la verdad, pero tal vez sí sea algo que se me ha impuesto como a nivel cultural, ¿no? Como, o social, como esta idea de... Que también la pienso mucho, ¿no? De las mujeres que debemos ser perfectas, debemos ser elegantes, tranquilas, indulgentes, educadas, inteligentes, tal. Cuando te das cuenta de que no eres ninguna de esas cosas, que no eres la más lista del mundo, que no eres la más guapa, que eso ni siquiera es lo más importante al final, lo más importante es como tener esta elegancia y esta indulgencia, como tú has dicho, Sí. te das cuenta de que no lo tienes, eso puede generar un trauma muy grande. No lo tienes porque nadie es así, ¿no? Nadie es perfecto. Entonces sí me interesaba pues explorar esta imperfección tan necesaria, el derecho a ser imperfectos que tenemos. Y entonces por eso yo creo que los niños prodigios no deben ser indulgentes porque no deben existir los niños prodigios. Dices, rebelarse de forma salvaje contra su cuerpo, contra la vida adulta, resignadas a no poder compartir sus sentimientos. Yo, leyendo esta frase, parece que no hemos avanzado nada, porque hay una o dos generaciones entre tú y yo, casi tres. Ya, yo creo que a la hora de hablar, a mí la salud mental es un tema que me interesa mucho. Y a la hora de comunicarnos sobre ella, yo creo que mi generación está aprendiendo ahora. O sea, mis amigos y mis amigas estamos aprendiendo ahora a comunicarnos sobre sobre nuestras emociones, sobre nuestras sensaciones, y no todas, ¿eh? Yo creo que
que, que tengo un grupo de amistades que es bastante privilegiado en ese aspecto, porque otra gente de mi edad no ha tenido la suerte yo qué sé, de poder ir al psicólogo para empezar, ¿no? Porque no tienen los recursos, porque es una cosa muy cara, porque a lo mejor sus familias tampoco están muy de acuerdo o piensan que la terapia o que hablar abiertamente de sus sentimientos, de sus emociones, por lo que están pasando, sea una cosa necesaria. Yo creo que tienes razón, que por lo menos mi generación no ha avanzado mucho, y en esa edad, que yo ya te digo, yo tengo 28 años, estas dos chicas de esta novela, ¿no? Rita y Liz, tienen 24. Yo con 24 años no creo que yo hablase verdaderamente sobre lo que me ocurría. No sé, no tenía el vocabulario, no tenía las ganas, no le daba la importancia suficiente. Un poco iba por las cosas como sobrevolándolas, como le ocurre a Rita, ¿no? Creo que es ahora cuando empezamos a comunicarnos, y me alegra muchísimo, y la verdad que yo creo que sí, tengo otros amigos y amigas que a lo mejor son del año 2000, que sí que tienen una facilidad mayor para hablar de sus sentimientos más abiertamente, pero habría que preguntarle a ellos más que a mí, la verdad. ¿Hay una escala para evaluar el dolor? También para el dolor de la pérdida de una relación de amistad, claro. Yo creo que no, o sea, yo creo que ni el dolor físico, ni el dolor emocional, ¿no? Esto es una cosa que se dice mucho, ¿no? Y aparece en la novela esto de evalúo tu dolor, te lo puede decir un médico, ¿no? Del 1 al 10. Es una pregunta tan ambigua, sí, como el del dolor respecto a ti, respecto a mí, respecto a qué, ¿no? Para Rita el dolor de la pérdida de esta amiga no es medible porque ni siquiera tiene las palabras para ello, ¿no? Además el dolor también, la pérdida o el dolor físico también cambia según avanza, ¿no? No es lo mismo que el día que te rompes el pie, que te duele muchísimo, que a los 2 meses de haberte roto el pie. Lo mismo que yo creo que esta novela hubiera sido muy diferente, por eso está narrada en presente, ¿no? Porque si hubiera sido narrada 3 años más tarde, ese dolor tendría otra forma, tendría otra escala, si es que esa escala existe, tendría otro lenguaje, tendría otra manera de ser sentido, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿cómo se diría? Como convertir en algo objetivo un dolor tanto físico como emocional, sí es algo que puede ser útil para los médicos, por ejemplo, para hacerse una idea, pero no es tangible. Pero no es tangible, y para una misma no creo que sea útil tampoco, porque también como que te sitúa. Yo creo que los dolores no deben medirse, ni compararse, ni ponerse en una balanza, ¿no? Cada uno lo siente según lo debe sentir, y con eso es suficiente. Así es. Para mí. ¿Coloreas animales pequeños? Sí. sí. O sea, a mí me encanta colorear. Eso sí que es un rasgo que le he dado totalmente a Rita. Y como dice Rita en cierto momento, se me da genial el sombreado, de lo cual estoy muy orgullosa. No sé, es algo que yo creo que mi cabeza, como la de Rita, también va como a toda pastilla, digamos. Y colorear es algo que te permite como dejar la mente en off, digamos. Y es algo que además se utiliza, es terapéutico. Muchas veces se recomienda, ¿no? Que hagas alguna actividad que resulte mecánica y agradable, ¿no? Yo creo que colorear aparte es bastante agradable. Entonces sí, coloreo animales pequeños, totalmente. Pues animales pequeños, Mercedes Duque, un placer. Un placer para mí también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.